Hola, Dios los bendiga. ¿Cómo están por ahí? ¿Cómo están mis queridos alumnos? Espero que bien. A ver, díganme si me escuchan. Déjenme un saludito, yo acá los estoy leyendo. Voy a ir saludando. Hola, Guido, Lucía, toda la familia de Evolution, todos los hermanos que están por ahí. Los saludo, Carolina, Juan Carlos, Lucy de México. Alguien dijo hola, hola con la cuenta de Evolution. Bueno, ¿me escuchan bien ahí? ¿Cómo han estado? Esta es nuestra última clase, ¿sí? Nuestra última clase de esta escuela bíblica de liderazgo, más bien, escuela de liderazgo bíblico avanzado. Fueron 7 lecciones, esta es la última lección, así que estamos ya terminando, concluyendo, pero está muy buena la última clase, así que yo sé que te va a bendecir. Para los que no me estuvieron viendo, los que no sabían, estuve atravesando luchando contra el virus del COVID. Estoy todavía en recuperación, ¿sí? Gracias a Dios no fue grave, pero fue difícil. Y siempre quedan algunas secuelas, un poquito de tos, falta de energía. Pero tengo acá mi té, por si me da tos. Queda uno medio hecho percha, pero bueno, se puede recuperar con ejercicio y reposo y algunos para los que quedan, hay gente que queda por meses con secuelas, tienen que hacer rehabilitación y todo. Yo no necesito hacer, gracias a Dios, ninguna rehabilitación, pero sí tengo que dejar que mi cuerpo empiece a ponerse en orden, todo el sistema nervioso, todos los sistemas, los órganos, así que si me notan un poco más como con la pila más baja, no es que esté con la pila más baja, sino que uno anda más lento en todo, ¿sí? Bueno, arrancamos con la clase. ¿Qué les parece? ¿Están listos? A ver, vamos a la última clase. 2 tipos de líderes. Estuvimos viendo justamente que el liderazgo del mundo es muy diferente al liderazgo del reino, ¿sí? En la clase anterior, que la impartió Alan, mi hermano, vieron justamente cómo es el liderazgo que establece la Biblia, a diferencia del liderazgo del mundo. Bueno, acá tenemos 2 tipos de líderes. Uno es el líder al estilo del mundo, ¿sí? Y vamos a ir viendo 7 características en paralelo, ¿sí? Uno a un lado del otro. Uno es el liderazgo al estilo del mundo y el otro es el liderazgo al estilo de Jesús. Y vamos a ver 7 características importantes y vamos a ver cómo se diferencian uno del otro. Siempre voy a mencionar primero el liderazgo al estilo del mundo y después para diferenciar cómo es el liderazgo al estilo de Jesús. Y quiero que vayas anotando, ¿sí? Entonces empezamos con la primera característica, el liderazgo al estilo del mundo. Una de las características es que el más grande, ¿sí?, para ser uno de los líderes más grandes en el mundo, pues es aquel que tiene más poder o aquel que tiene más influencia o más fama o más popularidad. Entonces, ¿cómo se elige el liderazgo en el mundo? ¿O cómo un líder lo consideran grande en el mundo? Es por su poder, por su fama, por su popularidad. Sin embargo, en el liderazgo, ahí vamos a ver el paralelo, al estilo de Jesús, el mayor, el más grande, para ser el más grande, tú tienes que ser el más pequeño. Esto está en Mateo 20, 26 y 27. Si quieres, acompáñame, vamos a leerlo. Mateo 20.
Lo buscamos en nuestra Biblia, Mateo 20, 26 al 27. Y te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, les voy a leer mejor la Reina Valera contemporánea para que sea más conocido para todos. Dice, pero entre ustedes no debe ser así. Acá Jesús estaba diciendo desde el versículo 25, dice, como ustedes saben, los que gobiernan o lideran las naciones o el mundo, las dominan, y los poderosos son los que tienen autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande, ese será su servidor. ¿Sí? En otras palabras, lo que Jesús está estableciendo es, en el mundo, el líder más grande es el que tiene más poder, es el que tiene más influencia, es el que tiene más fama. Pero eso no va a suceder en mi reino, dijo Jesús. En mi reino, el líder más grande se va a caracterizar no por su poder, no por su fama, no por su popularidad, sino porque es el que sirve a otros, el que tiene un corazón de siervo, el que tiene un corazón de un servidor. Y ahí nos pone una diferencia muy grande porque desafortunadamente aún dentro de la iglesia a veces los cristianos estamos utilizando la regla del mundo para establecer nuestros líderes. Simplemente te lo pongo así de simple. ¿A quién sigue la mayoría de los cristianos, de los líderes? ¿Siguen a un cristiano desconocido o a uno famoso? La gran mayoría dicen, no, yo soy seguidor de fulano de tal, o del evangelista, o del predicador, o del pastor fulano, del cantante. ¿Por qué? ¿Los conocen? No. ¿Han vivido con ellos? No. ¿Saben cómo es su ética personal o cómo viven? No, no saben si son buenas personas o no. Pero, como son famosos, pues en el mundo la fama dice, si eres famoso es porque sos bueno. No sé, porque sos el mejor. Eso es lo que el mundo dice. Entonces, tristemente, a veces estamos usando la regla del mundo para medir o para determinar qué liderazgo es mejor. Parece que tuvimos unos problemitas de video, pero sigue andando bien. Así que no lo tocamos. Después, decimos, ¿quién es más grande? Pues los que tienen mayor influencia o más poder. Entonces, decimos, no, tal pastor tiene una iglesia de 2,000 o 10,000 o 20,000. Debe ser importante para Dios, debe ser un gran ungido. Porque estamos acostumbrados a medirnos con números en el mundo, ¿sí? ¿Quién es el cantante más famoso? El que tiene más seguidores. ¿Quién es el influencer más famoso? El que tiene más seguidores. ¿Quién es el más rico? El que tiene más millones de dólares. Entonces, usamos los números o las cantidades para decir tal persona es importante y tal persona no. Entonces, estamos usando la regla del mundo para medir la importancia de un liderazgo. Y Jesús dijo lo opuesto, dijo, no, entre ustedes no tiene que ser así, no sean cabezones. No lo dijo así, ¿no? Pero dijo, ustedes ven que en el mundo se hace así, pero entre ustedes no tiene que ser así, dijo Jesús. En mi reino es diferente. En mi reino el liderazgo no lo va a determinar ni la popularidad, ni los números, ni el poder. Para ustedes tiene que ser más importante el corazón de servicio, el espíritu y la actitud de un siervo. Entonces, ahí nosotros tenemos que saber quién es grande en el reino como líder. El que tiene muchos seguidores, el que tiene poder o popularidad, o el que tiene el corazón de un siervo.
Y ya ahí nos cambia completamente nuestra manera de medir y de determinar quién es grande como un líder en el reino. Pero digo, tristemente, todavía la iglesia es muy madura en general, porque todavía nos impresiona, todavía nos determina, pues las cosas que determinan al mundo. ¿Sí? Entonces consideramos grandes a ciertos líderes que para el reino no cumplen con las características. Tal vez ya ese hombre o esa persona que consideramos grande no tiene un corazón de siervo. No tiene el mínimo interés de servir a otros porque ya llegó a una posición, a un estatus donde considera que es alguien más importante para rebajarse a tareas de servicio. Cuando Jesús dijo, si yo, dice, ustedes me dicen maestro y me dicen rabí, y ciertamente lo soy, dice, soy su Señor y Maestro. Dice, pues si yo siendo Señor y Maestro, les estoy lavando los pies, estoy haciendo el trabajo de un esclavo, porque esa era la tarea de un esclavo. Cuando llegaba el amo a la casa, o llegaban invitados del dueño de la casa, el esclavo lo que tenía que hacer era ir, llenar un lebrillo, un balde con agua tibia, fresquita, y ponerse un trapo acá en el brazo y ceñirse con otro trapo acá, ir y arrodillarse frente a su amo o frente a su invitado y lavarle los pies, ¿sí? No era un acto religioso como ahora lo vemos, como ¡ay, qué noble, ay, qué hermoso! Cuando se lavan los pies. No, era un acto servil que hacía el más bajo de la casa, el esclavo más bajo. Le decían, a ver, no agarraban un esclavo útil, uno que estuviera un poquito de luces, no, al más tonto, al peor esclavo, a ver vos inútil, vení, así, lavale los pies. Y ahí iba y le lavaba. Jesús, estando sentado con los discípulos, para enseñarles y hacerles entender que él no quería que la misma regla que se aplicaba en el mundo se aplicara en su reino, les dio un ejemplo y él se ciñó con la toalla, se agachó y le empezó a lavar los pies a los discípulos. Por eso Pedro no se dejaba lavar, porque era algo indignante, era un trabajo indigno. Y dijo, no voy a dejar que me laves. Y Jesús le dijo, ¿cómo? Si no te lavo no vas a tener parte conmigo en mi reino. Pero no era porque la lavada era lo importante, sino lo importante para Jesús cuando le dijo, si no te dejas lavar, no tendrás parte conmigo en mi reino. Porque lo que Jesús le estaba diciendo, yo quiero enseñarte un principio. Y ese principio es que dentro de mi reino, los que sirven, los líderes, los que se quieren considerar mayores, tienen que ser los menores, los más pequeños, los que hacen el trabajo más insignificante. En otras palabras, no tienen que buscar grandeza, tienen que buscar servir. No tienen que buscar fama o popularidad o poder. Por eso cuando yo veo predicadores con guardaespaldas y que nadie se pueda acercar a ellos, yo no creo en esas personas. No te digo que son falsos, no te digo que no sean siervos de Cristo. Eso es algo que Dios juzgará a cada uno. Pero yo sí veo características que mi Señor me enseñó en su palabra, y yo no las veo en esas personas. Digo, para mí no son grandes en el reino. Tal vez sí acá en la tierra, pero no en el reino. Porque los que son grandes en el reino son los que hacen como Jesús, que se ponen abajo a lavar los pies de los discípulos. Y tenemos que entender ese principio, porque si no, no podremos tener parte en el reino. Y eso es lo que Jesús le quiso decir a Pedro. Si no me dejas lavarte, no tendrás parte en el reino. Pero no era el lavar lo importante, sino el principio que para ser el mayor tú tienes que ser el menor. Amén.
Entonces, número 2, voy medio lento. Me tardé en el 1, me encanta este tema. El liderazgo al estilo de Jesús. En el líder al estilo del mundo, el líder da órdenes y observa cómo otros la ejecutan. ¿Sí? Entonces, en el mundo el líder da una orden y otro la hace. Sin embargo, en el liderazgo al estilo de Jesús, el líder da el ejemplo. Juan 13:15, acompáñame a leerlo. Juan 13:15. Dice Jesús, desde el 14, dice, pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros, porque les he puesto el ejemplo, dijo Jesús, para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Entonces Jesús dijo, el líder da el ejemplo, yo mismo les he puesto el ejemplo. Entonces, esa diferencia existe. En el mundo, el líder da órdenes y otros lo obedecen. En el liderazgo al estilo de Jesús, el líder no da órdenes, el líder da el ejemplo. Entonces, en algunas ocasiones, tú mirarás, no te voy a hablar de mí, te voy a hablar de mi pastor. Porque mi pastor yo lo considero un gran hombre. Porque vos lo verás cuando viene a mi casa, se pone a levantar los platos, ayuda. Cuando va a la iglesia se pone a acomodar sillas. Siendo que él es un apóstol, siendo que él es mi pastor, viene y sirve. Viene y da el ejemplo. ¿Sí? Si hace falta ayudar en algo, es el primero que se levanta y ayuda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ha entendido este principio, que el líder no da órdenes, el líder da ejemplo. Entonces, es un ejemplo en servicio, es un ejemplo en humildad, es un ejemplo en consagración. Entonces, un líder tiene que saber ser ejemplo. No da órdenes, da ejemplo. Amén. Esa es una gran diferencia con el liderazgo del mundo. Primera de Pedro 5:3. Primera de Pedro 5:3 dice, no traten a la grey o a las ovejas como si ustedes fueran sus amos. Al contrario, sírvanles de ejemplo, dice Pedro. Así cuando se manifieste el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Yo una vez fui a una iglesia donde yo veía que el pastor, todos así se le cuadraban, y el pastor de una orden, ya, decía otra orden, ya, y salía otro corriendo, decía una orden y venía uno, y decía, y yo me dije, qué tremendo, qué autoridad que tiene este hombre. Pero no sé si era amado por sus miembros o era más bien temido. ¿Sí? Por eso dice la Biblia, no traten a la grey como si ustedes fueran sus amos. Al contrario, sírvanles con su ejemplo. ¿Sí? Entonces, un verdadero líder del reino no se enseñorea sobre los demás, sino que da el ejemplo. Y tú vas a ver a nuestros pastores, que si le hemos enseñado bien, cuando tenemos que servir, los vas a ver sirviendo, los vas a ver poniendo las mesas, los vas a ver sirviendo las mesas, porque son hombres y mujeres que han aprendido que el verdadero liderazgo se hace con el ejemplo, no mandando ni enseñoreándose sobre los demás. Y yo creo que esa es una gran diferencia que tú tienes que buscar en un verdadero líder. Porque si tú sigues viendo a los líderes o sigues siguiendo líderes, esos que te parecen inalcanzables, que son como superestrellas, que no te puedes ni acercar, pues estás siguiendo ídolos.
Perdóname que te lo diga. Estás siguiendo ídolos. No estás siguiendo a un líder del reino. Porque un líder del reino, una de sus características va a ser que sea una persona accesible y humilde, que te va a enseñar con su ejemplo. Si tú no puedes acercarte a un líder, ¿cómo vas a aprender de él? O de ella. Entonces, yo creo que es tiempo de que como iglesia maduremos y empecemos a realmente llamar líder a lo que es un líder, y artistas o estrellas, como lo que son, estrellas, artistas, showmans, pero no son líderes del reino. Porque un líder del reino y el liderazgo al estilo de Jesús tiene ciertas características que Jesús las estableció. Y si esa persona no tiene esas características, pues simplemente no es un líder. ¿Amén? Bueno, seguimos. Número 3. El liderazgo al estilo del mundo espera ser servido y busca reconocimiento. Sin embargo, el liderazgo al estilo de Jesús no espera ser servido, sino que busca servir a otros, y no busca reconocimiento propio, sino que busca que Dios sea reconocido. Es una gran diferencia. Entonces tú lo puedes ver. Si tú ves que un líder quiere que lo sirvan, que le rindan pleitesías, que lo aplaudan, que lo admiren, que digan, ay, qué bueno que sos. Si tú ves que ese líder busca eso, pues es un líder al estilo del mundo. Si tú ves que un líder promueve su personalidad, se promueve él como la imagen de su ministerio, en vez de promover a Jesús, busca el reconocimiento o recibe el reconocimiento. Porque hay gente que promueve eso, hay líderes que promueven eso. Pues simplemente ese líder es un líder al estilo del mundo. Porque el líder al estilo de Jesús, primero, lo que busca es servir a otros. Tú vas a ver alguna característica que tiene un deseo de ayudar, un deseo de servir a otros, un deseo de hacer que los demás estén mejor, que los demás se acerquen a Dios, que los demás se sientan servidos por Él. Y 2, no va a buscar reconocimiento, sino que va a buscar llevar tu atención hacia Jesús, en vez de hacia su persona. Esa es una gran diferencia, con la cual tú y yo podemos diferenciar un verdadero líder del reino con un líder al estilo del mundo. Amén. Número 4. El liderazgo al estilo del mundo busca su grandeza está basada es numérica y cuantitativa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? El que es líder al estilo del mundo, pues mide su grandeza en base a sus números. ¿Sí? ¿Cuántos miembros tengo? ¿Cuán grande es mi iglesia? ¿Cuántos seguidores? ¿Cuántas iglesias? ¿O cuántos almas junté? ¿O cuántos estadios llené? Entonces, miden su grandeza en base a la cantidad. Es cuantitativa y numérica. En cambio, el liderazgo al estilo de Cristo, su grandeza la basa en el servicio, ¿sí? En lo que ha hecho por Dios. Marcos 10:43, acompáñame. Marcos, trato de darte un ejemplo siempre, como para que te quede más claro y tengas un fundamento bíblico. Jesús, Marcos 10:43 dice Jesús, pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande, será su servidor. Entonces Jesús estableció inmediatamente grandeza de liderazgo es equitativo a la capacidad de servir, de ser un siervo.
Entonces, para el reino, en el reino, ¿a quién se considera un gran líder? Aquel que sirve más a otros. No aquel que es más famoso, no aquel que tiene más poder o más influencia, ni aquel que llenó más estadios o juntó más gente, sino aquel que ha servido más a otros. Eso lo dijo Jesús. Filipenses 3:3, que es otro versículo que nos da más luz. Filipenses, a ver, ¿dónde estás? Filipenses 3:3. Dice: porque nosotros somos la circuncisión, somos los que servimos a Dios en el Espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne. Acá Pablo, cuando está defendiendo su ministerio, dice: nosotros somos los que servimos a Dios en el Espíritu. Entonces, Pablo estaba diciendo, una de mis prioridades es servir a Dios. Entonces, el servicio, Pablo lo estaba considerando como una cualidad de grandeza en el reino. Entre más sirves a Dios, sirviendo a otros, más grande eres en el reino. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay mucha gente que dice, ¿cómo yo puedo ser más bendecido? ¿Cómo gente me pregunta, ¿cómo Dios me puede usar más? Yo quiero que Dios me use, o quiero ser útil a Dios. Sírvelo. Sirve a otros en su nombre. Sírvelo a Él sirviendo a otros. De esa manera tú eres grande en el reino. Número 5. El liderazgo al estilo del mundo el éxito lo mide en base a la fama y a los números. Sí, muy parecido al otro. Y en la Biblia, el liderazgo al estilo de Jesús, el éxito se mide en base a la fidelidad y a la obediencia al llamado. Vamos a ver Mateo 25:21. Mateo 25:21. En el mundo, el éxito se mide en base a la fama, ¿sí? O a los números. Entonces, en el mundo dicen, a ver, tal persona, tal actor, bueno, ganó 10 Óscar, ese es famoso, es reconocido, ¿no? Ese es un grande, ¿sí? Entonces el éxito se mide en base a los números y a la fama, popularidad. Pero en Cristo no. En el reino de Dios no es así. ¿Cómo podemos saber que alguien ha tenido éxito en lo que ha hecho? No podemos hacerlo igual que usar la misma medida del mundo, porque el éxito del mundo es efímero, es vanidad, es pasajero. Un día estás, mañana no estás, un día eres famoso, mañana nadie se acuerda de vos. No podemos medir el éxito en base a la fama o a los números. En la Biblia dice que el éxito se mide en base a la fidelidad, al llamado que Dios hizo en tu vida. Mateo 25:21 dice: y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Sí? Cuando estás Jesús hablando de las parábolas, de los talentos, ¿sí? Dice que Dios le dijo a su siervo, bien, buen siervo, fiel. Entonces, para Dios es más importante la fidelidad, ¿sí? Aunque sea poca, ¿sí? Porque fuiste fiel en lo poco. Pero como fuiste fiel a lo que yo te llamé a hacer, yo te pongo en lo mucho, ¿sí? Entra al gozo de tu Señor. Entonces, cuando tú y yo estemos en el cielo, o lleguemos allá arriba,
Dios no va a preguntarte, a ver, ¿cuántos estadios llenaste? ¿Cuántos seguidores tenías en Instagram? ¿Cuánta gente te seguía? ¿O cuánta influencia tuviste? No. Dios va a preguntarte. Es más, ni te va a preguntar, van a venir los ángeles con los libros y va a haber un registro de todo lo que tú y yo hicimos. Y Dios va a decir, yo te llamé a hacer esto y esto. ¿Cuánto hiciste de lo que yo te llamé a hacer? Entonces, cuando Dios ve tu fidelidad a lo que Él te llamó a hacer, y Dios ve que fuiste fiel aunque parecía muy poco, aunque parecía insignificante a los ojos de los hombres, pero fuiste fiel al llamado de Dios, fuiste fiel a lo que Dios te llamó a hacer. Capaz muchos se van a llevar una gran sorpresa allá arriba, cuando lleguen y vean pues a la hermanita que limpiaba los baños en la iglesia. ¿Sí? O esa viejita que se la pasaba orando por todos y nadie le va a dar mucha importancia. Pero fue fiel a su llamado. Y Dios lo ponga en algo grande allá arriba. Y lo reciban con coronas. Y llegue otro que, wow, llenaba estadios. Y todos lo aplaudían. Y llegaba en una limusina y con guardaespaldas. Y todos decían, wow, el ungido. Y llegue allá arriba y allá arriba no haya ni un aplauso. Y Dios le diga, bueno, recibiste todo allá abajo. Allá recibiste los aplausos. Allá recibiste las palmaditas en la espalda. Es más, hay una parte donde Jesús dice que van a llegar muchos y van a decir, Señor, pero en tu nombre hicimos grandes milagros y llenamos estadios y echamos fuera demonios y sanamos enfermos en tu nombre, hicimos grandes cosas. Y Jesús les dice, apártense de mí, malditos, nunca los conocí. Porque no es el que me dice Señor, Señor, el que entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces acá no se trata de hacer cosas para que los demás me vean o para que los demás me reconozcan, sino hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Entonces, si Dios te llamó a hacer algo, sé fiel a eso, independientemente del resultado, independientemente de la aprobación, aceptación o rechazo de los hombres. Tú tienes que ser fiel a lo que Dios te llamó a hacer. Y si tú eres fiel a lo que Dios te llamó a hacer, aunque parezca chico y pequeño, insignificante a los ojos de los demás, pero tú fuiste fiel, cuando tú llegues delante de Él, tú vas a ser ovacionado. Y dice la Biblia, recibirá alabanza de Dios. Y en lo mucho te pondrá y te va a decir, entra al gozo de tu Señor, entra a la fiesta, mi hijo, porque fuiste fiel en lo poco. Qué lindo, ¿no? Así que, mi hermano, no te dejes impresionar por este mundo, aún el mundo que se ha metido a la iglesia, sino que déjate impresionar por la fidelidad, por la obediencia a Dios, por el corazón de siervos. Esos son los verdaderos líderes. Número 6. El liderazgo al estilo del mundo busca remuneración y disfruta de su posición. A diferencia del liderazgo al estilo de Jesús, que en vez de buscar remuneración, es sacrificado. No busca su propia gloria, ni busca una recompensa terrenal. 2 Corintios 11, 23 al 28. 2 Corintios 11, es un poco largo, pero Pablo nos da el mayor ejemplo. Cuando él lo comparaban con los grandes apóstoles de su época, pues a Pablo lo tenían como de un apostolito pequeño, porque decían, no, si este ni estuvo con Jesús. Es verdad, él no había sido de los discípulos que caminaron y convivieron con Jesús. Entonces a Pablo lo menospreciaban como apóstol. Y había otros más grandes que él, ante los ojos de los hombres. Entonces Pablo dice acá, son ministros de Cristo.
Yo lo soy más, dice Pablo. ¿Y cómo midió Pablo su grandeza como siervo? Dice, mis trabajos son más abundantes, mis azotes, o sea, los golpes que le dieron, innumerables, mis encarcelamientos, las veces que estuvo preso por Cristo, muchos más. Muchas veces he estado en peligro de muerte, dice Pablo. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez he sido apedreado, dice. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Son muchas las veces que he estado de viaje corriendo peligros en ríos, peligros de ladrones, peligros de mi propia gente, peligros de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. He pasado por muchos trabajos y fatigas. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido de hambre y de sed. Muchas veces no he comido y he pasado frío y desnudez. Y además de todo eso, lo que cada día pesa sobre mí en la preocupación por todas las iglesias. Dice Pablo, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Dice, si es necesario vanagloriarse, lo haré en aquello que demuestra mi debilidad. ¡Qué tremendo! Pablo decía que su grandeza como siervo no era la grandeza del mundo. Era todo lo que él había sacrificado con tal de servir a Cristo. Había sido azotado, pasado hambre, lo habían dado por muerto. Había enfermado muchas veces, lo habían robado en el camino, había estado preso, pasado hambre, desnudez, frío, persecución. Esas son las credenciales de un verdadero líder. No el reconocimiento humano, ni la grandeza de este mundo, ni la posición. Entonces, quiero que vayamos diferenciando, yo quiero que tú entiendas ¿qué es un verdadero líder y un verdadero siervo de Cristo? Son los que tienen fama, popularidad, los siguen muchos, los aplauden, dicen, wow, qué lindo que sos. ¿Será ese? ¿Vos te imaginás así a Pablo? Trata de encajar a un líder moderno, de esos que consideramos grandes, y ponerlo a un lado de Pedro, Pablo, de Jesús. ¿Tú crees que eran así? ¿Qué eran las características de Jesús, de Pedro, de Pablo? No lo acabamos de leer. Hambre, frío, persecución. Esos eran verdaderos siervos. Y esos son nuestros ejemplos. Entonces tenemos que usar otras reglas para medir. ¿Qué es lo importante en el reino? ¿Cuáles son las características que tiene que tener un verdadero líder? 7, y terminamos con este punto. El liderazgo al estilo del mundo busca hacer grandes imperios alrededor de ellos. Organizaciones, mega iglesias, mega ministerios, mega eventos. Por otro lado, el liderazgo al estilo de Cristo busca formar grandes personas. Qué diferencia, ¿no? Mateo 28, 19. Y con esto estamos terminando. Jesús dice, por tanto, vayan y hagan iglesias. No, no dice así. Vayan y hagan conciertos. No. Por tanto, vayan y hagan grandes eventos. No. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos en todo el mundo. Y enséñenles a cumplir las cosas que yo les he mandado. Entonces, la gran diferencia es que el liderazgo al estilo del mundo busca crear grandes organizaciones, eventos, reuniones. Y el liderazgo al estilo de Jesús busca formar grandes personas que sigan y obedezcan a Cristo. Entonces está enfocado en las personas en vez de estar enfocado en los eventos o en las organizaciones o en los edificios. Es una pequeña pero gran diferencia que va a caracterizar a un verdadero líder del reino.
Así que con esto termino. Yo quiero que tú entiendas los principios bíblicos porque esto lo sabemos en teoría, pero ya en la práctica seguimos siguiendo a hombres que no tienen nada de estas características. Seguimos adorando y reverenciando a hombres o mujeres que tienen las características del liderazgo del mundo, pero no tienen las características del liderazgo de Cristo. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Estamos exaltando y promoviendo y levantando a hombres que no llenan las características de Cristo, pero como tienen las del mundo, pensamos que son grandes. Yo creo que es tiempo de que como iglesia empecemos a aplicar los principios del reino para saber quiénes son las voces que oímos y los consejos que seguimos y nuestros ejemplos. Cuando entendemos eso, hay una gran diferencia. Yo creo que la iglesia va a experimentar una revolución y vamos a caminar en un nivel de poder y de autoridad mayor. Pero mientras sigamos como bebés espirituales, siguiendo, reverenciando y buscando un liderazgo al estilo del mundo, pues el resultado va a ser eso, una iglesia mundana, carente de poder, carente de unción, carente de consagración. Y cristianos ciegos siguiendo a guías ciegos. Pero si empezamos a aplicar los principios del reino, vamos a empezar a seguir y a escuchar las voces de los hombres y mujeres que Dios está levantando y que Dios ha levantado, pero que no tienen las características del mundo, pero que tienen las características de Cristo. Y yo creo que la iglesia va a empezar a hacer un giro y empezar a caminar hacia donde Dios quiere que camine, y va a empezar a experimentar el poder y la autoridad que Dios quiere darle a la iglesia de los últimos tiempos. Amén. Dios te bendiga. Con esto concluimos y concluyo nuestras 7 lecciones de Escuela de Liderazgo Bíblico Avanzado. Te voy a animar a que lo repases, están online, a que tomes notas y lo más importante, que lo pongas en práctica, porque de nada sirve llenarse la cabeza, sino vivir estos principios. Y si dejas que estos principios marquen tu vida como un fuego, ¿sí?, que te cincelen y te moldeen, tú vas a ser un gran líder al estilo de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo a las 11. Tenemos nuestra reunión. Seguimos en la etapa de la segunda ola. No podemos tener reuniones presenciales, supuestamente por 15 días más. Ojalá que no se prolongue más. Pero vamos a seguir conectados, vamos a seguir adorando a Dios, vamos a seguir orando, vamos a seguir aprendiendo de la palabra, vamos a seguir en comunión de esta manera. Amén. Así que vamos a... también otra cosa, vamos a hacer un cambio en las reuniones de los miércoles. Vamos a hacerlas más temprano. Este domingo les vamos a avisar el nuevo horario. Sí, es un poco tarde. Yo sé que para algunos será mejor, para otros no, pero es un poco tarde, así que lo vamos a hacer un poco más temprano, un horario más intermedio para que todos se puedan conectar. Y arrancamos con nuestra programación, que ahora vas a ver el video de los programas que tenemos, algunos ya conocidos y por ahí algunos otros nuevos. Dios te bendiga. Disfruta nuestra nueva programación. Vida Sana, un programa para alimentarse bien y mantenerse sano por dentro y por fuera. Home Life, un programa relajado y con humor sobre cosas de la vida cotidiana. Positivo, mantén tu fe en alto, mantente optimista y positivo. Íntimo, adoremos juntos en la presencia de Dios, en intimidad. Supérate, un programa para superarnos y poder alcanzar nuestras metas. Celebración Evolution, celebremos juntos a Dios con música y adoración.
y recibe un mensaje desafiante y motivador. Evolution Kids, música, personajes, humor y alegría para los niños y toda la familia. Síguenos y conéctate. Te esperamos en Evolution Church.